Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí. Soy el capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez, soy el director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. Nuestra sede está aquí en el cuartel general de la Armada, al otro lado del Ayuntamiento de Madrid. Y nos dedicamos, por supuesto, a la investigación y a la difusión de la historia naval, de la historia de la Marina, de la historia marítima de España. Y, bueno, esta es una oportunidad preciosa para hablar de quizá la gran gesta marinera de España, la primera circunnavegación empezada a las órdenes de Fernando Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano. Por eso el título es 500 años de la primera circunnavegación. Abrazando el mundo explicaré qué quiere decir esta apostilla que he puesto. Voy a tratar de hablar, digamos, poco menos de una hora para dejar espacio para preguntas al final, así que si alguien se queda con alguna duda, cuente con que tendremos tiempo para hablar del tema. Yo ya les he dicho mi filiación, pero yo voy a hablar aquí con libertad académica. Yo voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé y lo que yo creo. No se tomen mi conferencia, por mucho que yo venga de uniforme, no se la tomen como una postura oficial de nada. Voy a hablar con libertad. Dicho esto, podemos pasar a la conferencia en sí y voy a empezar aclarando una cuestión que va a afectar a todo lo que voy a decir y creo que afecta en general a muchísimas más cosas históricas, que consiste en que para hablar de hechos históricos de tiempos que son distintos de los actuales, hay que hacer un esfuerzo, y además un esfuerzo cada vez más notable, para situarse en el contexto del hecho que vamos a relatar. Para mí la circunnavegación es un hecho en el que el esfuerzo que hay que hacer es bastante claro. Yo voy a tratar de aclararles una serie de cosas para que se pueda entender bien lo que pasó y tratar de aclarar cosas que yo creo que no se entienden bien. Estamos viendo todos los días artículos en los periódicos, películas, documentales, etcétera, etcétera, así que cuento con que ustedes ya tienen una idea bastante clara de lo que fue la circunnavegación. Así que yo voy a concentrarme en esas cosas que yo creo que requieren aclaración. Y como ejemplo, aquí tenemos el cuadro de Salavarría que se pintó hace un poco más de 100 años, cuando la Diputación de Guipúzcoa le encargó a Salavarría un cuadro conmemorativo de la circunnavegación. Y Salavarría, que era donostiarra, pues cogió y pintó esta escena. Se hizo una copia para el Museo Naval, hay una en la Diputación de Guipúzcoa, fue incluso estampa de billetes de 500 pesetas allá por los años 30, es decir, que es un cuadro muy famoso y muy reconocido. Bueno, pues comete una incorrección que además casi nadie la nota y que, bueno, no tiene mucha importancia, y por eso la pongo como anécdota, pero que quiero que comprendan que hay muchas más cosas que están mal interpretadas por ver las cosas con los ojos del presente. No sé si alguno se ha dado cuenta ya con lo que he dicho. Los barcos en aquel tiempo no atracaban a los muelles. Juan Sebastián Elcano desembarcó en un bote como todo el mundo. Los barcos no atracaban en los muelles, no existían muelles para los barcos y los barcos no estaban hechos con forma para atracar. De hecho, Escalante de Mendoza, uno de los tratadistas de navegación de aquellos tiempos, de 1550, cuando explica el tamaño que tiene que tener el batel, es decir, el bote grande de cada navío, dice que tiene que ser capaz de desembarcar y embarcar la carga completa del navío en 50 viajes. Es decir, era la forma como se cargaban y se cargaban los barcos. Los barcos estaban siempre fondeados y para ir a tierra o embarcar desde tierra había que coger un bote. Bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo aceptamos cosas que no eran así en el pasado porque casi ni nos damos cuenta porque alguien lo ha interpretado con los ojos del presente. Seguimos adelante y entonces ya nos centramos un poquito en lo que es la circunnavegación. Tienen ustedes en la imagen un mapa mundi de Agnelli, un italiano que lo pintó en 1544 y que es importante en este caso desde el punto de vista gráfico e histórico porque es la primera representación gráfica del viaje de circunnavegación.
Y lo traigo también como introducción del hecho de que la idea que ellos mismos tenían de su mundo, lógicamente, en aquel tiempo era deficitaria. No sabían bien cómo era el Norteamérica, por ejemplo. La costa oeste de América del Sur está pintada por los pelos, porque en el viaje de circunnavegación, ya lo ven ustedes ahí que está más o menos marcado, ellos no costearon América del Sur como para poder pintarla. Y bueno, tenemos que darnos cuenta que no solo a veces miramos el pasado con ojos que no son los correctos, sino que además es que las cosas que se sabían entonces no se sabían como se saben ahora, y ignoraban muchas cosas. Pero bueno, ahí tienen ustedes la primera representación del viaje. Fue una expedición de 3 años de duración, salieron alrededor, la tripulación la componían unos 250 personas, hombres todos. Entonces no había la política de igualdad que tenemos ahora ya, pero solo volvieron 18 de los que salieron. 18 tripulantes de los que salieron, solo volvieron 18 al cabo de 3 años, entre 1519 y 1522. Además de los 18 que llegaron, vinieron algunos esclavos, algunos siervos, etcétera, etcétera, que esos no contaban en las listas oficiales. Es decir, fue una empresa de muy larga duración, muy costosa en vidas, en esfuerzos, muy sufrida, después explicaré un poquito más, pero yo creo que todo esto lo saben ustedes. Solo añadiré que ven ustedes que alrededor del mapa hay unos angelotes que están soplando. Esto nos indica que estamos en la era de la vela. Y esos angelotes son los vientos, que era lo que entonces los navegantes tenían que saber bien. No hay ahí un norte, un sur, un este, un oeste. Hay los vientos, del viento del norte, el viento del sur. Luego quizá explicaré un poquito más al respecto. Si nos vamos un poco más atrás acerca de cuál era el conocimiento del mundo, para poder entender en qué consistió esta empresa, aquí tienen ustedes cómo se representaba en general el mundo en la Edad Media. Esto es el típico mapa del mundo en T y O, porque esas líneas rojas que ustedes ven ahí parecen una T que está circunscrita por una O. Esto es cómo simplificaban el mundo la sabiduría medieval. Tienen ustedes 3 continentes solo. Asia, ¿esto se ve ahí? Algo se ve, sí, el que no lo ve soy yo. Yo no lo veo. Bueno, ahí tienen ustedes Asia, Europa y África. Desconocían, por supuesto, la existencia no ya de Oceanía, sino incluso de América, en la Edad Media. El mapa, como ven ustedes, ahora estamos acostumbrados a ver los mapas rectangulares, un poco como el anterior. Este mapa es redondo. ¿Por qué es este mapa redondo? Porque ya en la Edad Media ya sabían que la Tierra era redonda, lo sabían perfectamente. Es la primera cosa que quiero aclarar. Hay muchos que dicen que creían que la Tierra era plana. De eso nada, sabían que era redonda. Pero efectivamente esa imagen es un disco. Claro, porque no se calentaba la cabeza en pintar el relieve como podemos pintarlo hoy. No se habían desarrollado las perspectivas todavía. Pero para ellos la Tierra era redonda. Y era una Tierra rodeada de mar. El círculo interior representa el océano. Si lo ponemos derecho, porque esto estaba tenía el norte, el oriente lo tenía arriba. Es decir, por eso se llama un mapa orientado y por eso decimos que nos orientamos. Si lo ponemos de la manera como orientamos los mapas hoy en día, aquí tienen ustedes Asia a la derecha, lógicamente, Europa arriba y África abajo. Esto se parece mucho a la representación actual y ahí ven ustedes que si yo copio el Google Earth también me sale plano. Es decir, yo en una pantalla de ordenador y aquí lo vemos plano. Eso es exactamente igual como lo representaban en la Edad Media. Nada de eso quiere decir que pensaban que la Tierra es plana. Mentira. Sabían perfectamente, todo el que tenía 2 dedos de frente y un poco de educación, sabía que la Tierra era redonda. Y de hecho en esto está el meollo de todo el viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano. Si ponemos un cuadro una representación bastante más moderna que la de T y O, como es el planisferio de Fra Mauro, ahí tienen ustedes representado de forma muy parecida el mundo, lo que se sabía, Europa, Asia y África, y esa flecha amarilla les representa a ustedes el deseo que tenían las potencias que se lo podían permitir de llegar a Asia, a la India, por mar. Es decir, las mercancías que se traían de la India se traían por unos truculentos caminos, tanto marítimos como terrestres, pero que normalmente, o sea que en general consistían en salir de la India, cruzar Irán, cruzar Persia o navegar por el Mar Rojo, meterse por llegar al canal, a lo que hoy es el canal de Suez, desembarcar, pasar
o cruzar Arabia, cruzar el Mediterráneo, un montón de intermediarios. Las mercancías que se traían de la India, que se conocían desde tiempos de los romanos por lo menos, pues resultaban bastante costosas. ¿Qué es lo que querían los que querían apropiarse del mercado aprovechando una tecnología que ahora explicaré? Pues querían encontrar un camino que, aunque fuera más largo en distancia, fuera más corto en coste y en tiempo. Y eso es lo que se buscaba. Este mapa de Fra Mauro es de mediados del siglo XV. Y allí, curiosamente, lo interesante de este mapa de Fra Mauro, que fue un monje veneciano, es que pinta África entera mucho antes de que los portugueses consiguieran llegar al Cabo de África. Es decir, que esa línea amarilla es la que siguieron primero los portugueses, pero que no tuvieron prácticamente ni que descubrirla, solo trataron de practicarla, porque ya los sabios, probablemente, los cartógrafos, probablemente árabes, ya lo sabían, y de ahí se inspira Fra Mauro para poder pintar todo África. Ven que está retorcido, pero no voy a entrar en ese detalle, pero el caso es que África se puede doblar, está rodeada por tal. Al fin y al cabo, ya lo dice el mapa de T&O también. También se ve que África está rodeada por un océano que se puede navegar. Todo eso es lo que se intentó conseguir. Si nos vamos a un mapa más moderno, este es Toscanelli. Toscanelli es una figura importantísima en la empresa de Colón. Parece ser que Colón, en su idea de coger un camino diferente del de los portugueses, que era el de rodear África y cruzar directamente el océano, se basa precisamente en que, como la Tierra es redonda, si esto es Europa, pues Asia tiene que estar al otro lado, porque la Tierra es redonda. En el mapa anterior están en los extremos del mapa, pero si la Tierra es redonda, conforme se va conociendo más y alcanzando más, y la navegación va siendo más posible por los océanos, entonces se descubre que se puede ir directamente por el agua. Toscanelli no fue uno de los mejores sabios de su época. Este es el mismo mapa, pero interpretado más modernamente, en el que además se ve que entre Asia y Europa, al final resulta que estaba América. Pero la idea fundamental es, la Tierra es redonda, vamos por el otro lado. Problema, no sabemos la distancia. En aquel tiempo no nos han quedado registros que digan claramente cuál era el tamaño de la Tierra. Es un tema que yo considero bastante interesante, bastante complicado, y voy a poner al final un mapa que está perfectamente conocido y que indica lo que creo que es un poco diferente a lo que se interpreta en general. Se interpreta en general, y lo vemos aquí en Toscanelli, que creían que la Tierra era más pequeña de lo que hoy sabemos que es, y por eso pensaban que Asia estaba más o menos a la distancia de América. Y esa es la razón por la que Colón se atreve a intentar llegar a Asia por el océano. Pero antes de pasar a Colón, quiero señalar que China, era una realidad por sí misma bastante desconocida en Occidente. Solo se tenían noticias vagas, Marco Polo, los registros de los romanos que habían comerciado con ellos, los árabes que hacían de intermediarios, pero en Occidente no se tenía una idea muy clara. Esto es cómo veían los propios chinos a China a mediados del siglo XV, 1420. Este es un mapa coreano pintado con la sabiduría de Asia, que es muy curioso porque es difícil de reconocerlo bien, pero a ver si con el ratón lo señalo yo. Esto es Corea, una Corea enorme, porque Corea tenía mucha importancia. Entonces era un país muy, muy poderoso. Esto es China, todo esto es China, y esto es la India. Tiene una representación cartográfica bastante primitiva, ¿no? Aquí es curioso porque aquí se pintan muchas islas, pero no se pintan las islas de las especias, que luego veremos y todo el mundo dice que era el gran objetivo de la circunnavegación, y es verdad. Pero no era el objetivo de Colón, las especias. Colón buscaba todo tipo de riquezas y descubrimientos. Pero es curioso porque aquí esto sería Arabia, esta parte de aquí sería Arabia, esto sería África con un gigantesco lago, posiblemente una referencia al lago Victoria, y Europa es esto que está aquí, que no se ve bien, aquí a la izquierda del todo, con estos mares interiores, esto sería España. Bueno, un poco también la idea de que el mundo entonces se entendía de una manera bastante primitiva. Pero bueno, esta es la idea que tenían los chinos. Los chinos se consideraban ellos mismos el centro del mundo y casi se puede decir que lo eran. Y ese era el objetivo, el verdadero objetivo de Colón y después de Magallanes, China.
China y toda su dimensión. Las Molucas, es verdad, son un objetivo importantísimo, pero las Molucas no dejaban de ser una pieza del gran conglomerado que era el lejano Oriente. Bien, el caso es que nos ponemos un momento en Colón, porque hay que hablar de Colón, no mucho, porque vamos a hablar de la circunnavegación, pero es que resulta que Colón, ya lo he dicho, e insisto, hay que tenerlo bien claro, que Colón lo que quería era llegar a Asia. No sabía que existía América, o por lo menos no hemos sido capaces de deducir que lo sabía. Hay ciertas sospechas, doña Luisa Álvarez de Toledo decía que lo sabía, pero no está nada claro. El caso es que Colón, queriendo llegar a Asia, lo mismo que después trata de hacer Magallanes, como muchos entre medios intentan hacer y no lo consiguen, se tropieza con América, no lo consigue, pero además, ¿qué pasa? Pues que al encontrarse con América, Castilla, que es quien lo manda a descubrir ese mundo, a descubrir la ruta a Asia, pues se tiene que encargar de colonizar aquella tierra que descubre, y eso le retrasa en el intento de llegar a Asia. De este cuadro, que es también, este es un cuadro que también tenemos en el Museo Naval, que es propiedad del Museo del Prado. A mí me gusta este cuadro, es una representación muy moderna, por supuesto, pero a mí me gusta porque resume el espíritu de los descubrimientos de entonces. Y el viaje de Magallanes no deja de ser un viaje de descubrimiento, muy parecido al de Colón. Tenemos a la izquierda del todo, arriba, en la izquierda, ahí tenemos la marca de quién paga la empresa. Es el reino de Castilla, es el que paga la empresa de Colón. Es un rey, una monarquía, dos reyes, un matrimonio, que quiere expandir su poder, lógico. Han terminado de conquistar España y ahora quieren expandirse y les ofrecen una idea y se expanden, y por eso llevan la bandera que marca quién es el que está pagando, el que está dando cobertura legal, judicial, etcétera, etcétera, a esto. Abajo ven ustedes un soldado con una espada enseñándosela a un indio, y un aborigen, mirando, muy interesado, muy sorprendido de la tecnología que viene. Y a la derecha hay también unos indios ofreciendo lo que ellos tienen. Este es el intercambio comercial, este es el espíritu comercial de la empresa, que iba asociado al espíritu expansionista de unos estados, unos reinos que querían engrandecerse. Y en medio, grande y más alta, está el símbolo más importante, que es el símbolo de la cruz. Porque lo que animaba de verdad para mí a esta gente, el rey los mandaba, les ponía los barcos, les daba el dinero, les ponía los escribanos para que tomaran nota de si allí se hacía esto o lo otro. Había comerciantes que estaban interesados, pero el espíritu que de verdad movía a esta gente a embarcarse en estas aventuras era un espíritu civilizador, evangelizador, que lo que querían era llevar su cultura y su civilización a unos pueblos que ellos consideraban que estaban menos avanzados, porque estaban convencidos de que el cristianismo era una cosa muy valiosa, y de hecho lo era, porque era lo que es la democracia de hoy en día. En aquel tiempo el cristianismo era igual que ahora, pero entonces era más importante, porque no existía la política que tenemos hoy en día, era que todos somos iguales. Somos todos hijos de Dios, de ahí se derivaba que somos todos iguales ante la ley. Por supuesto, iguales no vamos a ser nunca, pero el principio estaba claro. Y eso les animaba para embarcarse en aventuras como estas. Seguimos adelante, y el caso es que si los portugueses, ya les he anticipado, que todo el mundo lo sabe, que buscaron llegar a la India rodeando África, y en cambio los castellanos buscaron llegar a Asia yendo por el Atlántico y se tropezaron con América, aquí está la representación de ese tropiezo. Es la carta de Juan de la Cosa, perfectamente conocida, también la tenemos en el Museo Naval, el original, y esta representación es la primera del Nuevo Mundo, en una carta que tenemos, puede que hubiera otra anterior, pero esta es la primera que tenemos, y aquí se ve, yo le llamo a esto una representación castellana. No se ve muy bien, pero toda la parte de la derecha es el Viejo Mundo, es África, es Europa y es Asia. Y a la izquierda tienen representado el Nuevo Mundo, sobre todo en verde, no sabemos muy bien por qué, con las islas del Caribe en el centro. Ya les apunto que la latitud, es una cosa interesante, la latitud de Cuba y Puerto Rico y Haití, la española, están, digamos, sobrevaloradas. Hay una razón para ello, y es que previamente al descubrimiento de América, Castilla y Portugal, que se habían peleado por la corona de Isabel, Aragón quiso casar a Fernando con la reina de Castilla, por eso luchó para que Isabel fuera la reina, pero Portugal luchó para que lo fuera la Beltraneja. Tanto Portugal como Aragón luchaban por quedarse con Castilla por el procedimiento de que un rey varón iba a mandar más que una reina. Luego resultó que no, y resultó que la guerra la ganó Aragón. Pero en realidad
la intención era la misma de los dos. Entonces, como consecuencia de esa guerra, para hacer las paces, como ya estaban empezando a expandirse por el océano, dijeron, mira, las tierras de África son para Portugal, que hemos empezado antes, no es cierto, pero bueno, pero se les aceptó, porque los reyes católicos aceptaron que si les reconocían si reconocían a Fernando como rey de Castilla, se daban por contentos y entonces le concedieron a los portugueses un poco el dominio del Atlántico, porque todavía entonces Castilla todavía no había terminado de conquistar Granada. Entonces, bueno, el caso es que le dejan a Portugal, por el Tratado de Alcasovas, que sea, digamos, la que se va a encargar de cristianizar, evangelizar, conquistar, dominar la ruta a la India bordeando África. Y Castilla se queda solo con Canarias. Es muy curioso. Canarias, las Islas Canarias. Es muy curioso porque luego las Canarias resultan ser, a lo largo de los siglos, la lanzadera para ir a América. Y en cambio los portugueses se quedan muy inteligentemente con Madeira y sobre todo con Azores y con Cabo Verde, que son los puntos claves para ir y venir, para ir a Asia y venir de Asia. Bien, entonces esto es una representación castellana y aquí todavía no está representado, aunque ya estaba en vigor el tratado siguiente, que fue el de Tordesillas, porque como consecuencia del descubrimiento de América se rompió el acuerdo anterior, porque los portugueses tenían controlada la ruta hacia Asia, porque pensaban que no se podía ir por el océano, y cuando Colón vuelve de América, los portugueses dicen, cuidado, aquí esto a ver si nos van a robar. Y entonces, convencidos, creo yo, de que por el océano de todas maneras no van a poder ir los castellanos hasta Asia, porque deben saber que la tierra es muy grande y todavía entonces no concebían que se pudiera cruzar el océano que tenía que haber, les dejan las islas de Castilla, las islas del Caribe a Castilla, y hacen el reparto de Tordesillas, que es el que se ve en el siguiente mapa. Este mapa, el mapa anterior de Juan de la Cosa, es un castellano. Este mapa es el mapa se le llama de Cantino, pero es un mapa de un portugués, no sabemos cuál, pero porque Cantino era un italiano que es el dueño, se le regaló. Pero aquí vemos el mundo más o menos interpretado por los portugueses. Lo importante es Asia, vista a la derecha de Europa. Y Castilla lo único que tiene es, a partir de la línea de Tordesillas, que es aquella de la leyenda en rojo, Castilla tiene unas islas, las islas del rey de Castilla. Los portugueses no le daban demasiada importancia. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en el año 1494, que es cuando se firma este tratado, inmediatamente después del descubrimiento de América, ellos ya han llegado a la India y se están haciendo de oro. Si antes la representación era unos pobres indígenas americanos con unos pobres mercancías, aquí tenemos a Vasco de Gama, al español Vasco de Gama, disfrutando del botín que ve, que va a ser una maravilla, y de hecho hizo riquísimo Portugal el hecho de que por fin consiguieron llegar en 1597, consiguen llegar a la India y se hacen los dominadores de ese comercio. Lisboa se convierte en una ciudad riquísima cuando Sevilla le estaba todavía costando sacar provecho a América, porque América no daba lo que estaba dando Asia. ¿Por qué digo el español Vasco de Gama? Supongo que se han fijado. Pues porque en aquel tiempo, y nada más que hay que leer las Lusíadas de Camões, en aquel tiempo España era todo lo que hoy llamamos, para mí, un poco tontamente, la península ibérica. En aquellos tiempos España era el conjunto de todos los reinos que había en lo que hoy es España y Portugal. Pero ¿qué pasa? Que España no era un reino, no era una realidad jurídica, era una idea, era un ideal. Y era un ideal que ya he dicho antes que Portugal quiso unirse a Castilla, no lo consiguió. Se va a hacer realidad pues unos 60, 80 años, 100 años después de estas empresas que estamos hablando. De hecho, Camões lo dice con todas las letras. Dice que la gente que llegó con Vasco de Gama a la India era una gente fortísima de España. No hay ninguna duda. Y si estudiamos los tratadistas de entonces, los cronistas de entonces, los que escribían con la idea de entonces, nunca decían que no eran España, siempre decían que eran españoles. No lo solían decir mucho, como no lo decían tampoco los castellanos ni lo decían los aragoneses. Españoles nos llamaban los extranjeros, o llamaban a los españoles de aquel tiempo, le llamaban los extranjeros, los italianos, los franceses decían los españoles, los castellanos siempre decían nosotros somos castellanos, los aragoneses decían nosotros somos aragoneses, y los portugueses decían nosotros somos portugueses. Pero para mí Magallanes era español de nacimiento, Vasco de Gama igual que después Magallanes. Pero bueno, dejamos aquí a los portugueses muy contentos de haber ganado por ahora la partida, han llegado a la India y ya
empiezan a buscar ya precisión en el botín que han conseguido. Y es que descubren en la India que las especias, que eran una de las mercancías más provechosas de transportar, porque de la India venía de todo, venían sedas, venían marfiles, venían sándalos, venían todo tipo de riquezas, ellos se dan cuenta de que para lo que ellos quieren hacer, que es transportar mercancías directamente por mar, y lo están consiguiendo desde la India hasta Europa, lo que más compensa es las especias, porque ocupan muy poco espacio, pesan poco y cuestan una fortuna. Y ya se van enterando en la India que las especias vienen de unas islas muy particulares, las islas de las especias. Y entonces empieza a crearse la imagen de la especiería como algo muy valioso. Y entonces tenemos a los portugueses que se han ido expandiendo por el este y a los castellanos que se han ido expandiendo por el oeste. Pero los castellanos siguen queriendo llegar a la India, porque los portugueses, o sea, a China, los portugueses más o menos se han quedado en la India, en Malaca, y empiezan a asomar sus barcos por el Pacífico, lo que hoy llamamos el Pacífico. Este mapa es también de un italiano, este mapa es de Francesco Rosselli de 1508, es decir, antes de la circunnavegación, y lo traigo aquí por dos razones. Primero, porque ya es un mapa que ya coge prácticamente todo el globo, no como los anteriores que no complejan el globo, porque conforme se ha ido aprendiendo, se ha ido navegando, se ha ido conociendo más y más. Y entonces aquí es donde ya podemos empezar a ver que el Tratado de Tordesillas repartía las costas, no los mares, a partir de una línea en el mar, pero era impreciso porque repartía, a ver que me salga aquí esto, repartía el mundo con una línea al este y al oeste. Y en el otro lado, conforme los portugueses iban alcanzando tierras más lejanas en busca, entre otras cosas, de la especiería, cada vez llegaban más hacia el otro lado, podían pasarse. Y los castellanos también estaban dominando, habían descubierto el Pacífico, habían visto el Pacífico en 1513, y entonces ahora era el momento de seguir intentándolo. Castilla no ceja nunca en conseguir lo que no pudo conseguir Colón. Está mandando o intentando mandar expediciones entre Colón y Magallanes. Hay varias expediciones, todas fracasan, sobre todo la de Solís, que Solís llega en 1515, llega al Río de la Plata, pero allí, desgraciadamente, lo matan los indios locales, por lo que fuera, y no consigue llegar. Además de que el mundo está repartido en dos lados, pero en el otro lado no sabemos muy bien, de este mapa es interesante ver que está mal pintado, no pinta tampoco todo el mundo, pero sí que, por lo que pinta, indica que hay un paso, por ejemplo, por el Caribe, para ir al otro lado. Esto no es verdad, pero en aquel momento estos mapas se pintaban indicando lo que se sabía, o lo que se quería saber, o lo que se quería esconder. Ahora veremos otro mapa también interesante, y se ve que se puede pasar o por en medio o incluso por el sur. Esa era la idea que luego se materializa con Magallanes. Pero además, como estaba diciendo antes, y en el otro lado, ¿dónde se acaba el territorio de cada uno? Como no sabían muy bien cuál era el tamaño de la Tierra, y menos aún no sabían situarse precisamente con toda precisión, que ahora lo aclararé un poco mejor, pues resulta que no se sabía si esa línea estaba allí, o estaba aquí, o estaba aquí. Y resulta que entre las dos líneas de puntos más exteriores, ahí dentro están las Molucas. No voy a precisarlo porque en aquel tiempo tampoco lo podían precisar, no lo sabían bien. Y ese es el conflicto entre Castilla y Portugal, que al no poderse determinar con precisión dónde estaba la joya de la corona del comercio de entonces, que eran las especias, se produce un conflicto en un ambiente general de total colaboración. Se habían repartido el mundo, Castilla y Portugal. Lo repito, se habían repartido el mundo. Y Francia, Inglaterra, Alemania, a dos velas. Los italianos no digamos. Se lo habían repartido y estaban dispuestos a hacerse con él, y prácticamente se hicieron con él, y ahora lo veremos la consecuencia. Pero, curiosamente, en el otro lado, oye, pues se llevaban muy bien, cada uno respetaba su zona, pero oye, claro, si llega un punto en donde no sabemos de quién es, pues claro, ahí va a haber una fricción. Lo que quiero decir es que también hay que desechar esas ideas de que España y Portugal no, Castilla y Portugal, que eran competidoras, enemigas, que estaban en guerra. No, señor, estaban en total paz, en total armonía. Los portugueses, todos los reyes portugueses, el 90% se han casado a lo largo de la historia, hasta ese momento se han casado con princesas, con infantas, con nobles, castellanas, aragonesas, alguna navarra, muy pocas que fueran de otro lado.
prácticamente ninguna portuguesa, por cierto. El maridaje que había era enorme y por eso solo había ciertas fricciones, igual que hoy puede enfadarse el Banco de Santander pues, con BBVA pues, por un negocio pequeño, pero en general pues, no son enemigos. Bueno, como he dicho, hay otros mapas también muy curiosos. Este es el Atlas Miller, el planisferio del Atlas Miller, que se está vendiendo, unas reproducciones carísimas y tal y cual. Y lo interesante de este mapa, aparte de la cultura en general, lo explican los que lo venden y los que lo estudian, dicen que este mapa, que es de 1519, del año en que sale la expedición de Magallanes, lo que pretende es descorazonar a Castilla de intentar encontrar el camino por el oeste. Porque, como ven ustedes, América del Sur está unida a lo que hoy podríamos llamar la Antártida. No es verdad, pero dicen algunos que este mapa tenía esa intención. También es interesante, es un mapa que no contempla a todos, no es el mundo completo, no está el Pacífico, no pretendía que estuviera. Por eso algunos dicen que es que se pretendía simplemente decir que no vas a encontrar un camino. Pero también es interesante ver que pinta el Océano Índico como un mar cerrado. Esto ya venía de la tradición de Ptolomeo. Ptolomeo, los mapas que se pintaron del geógrafo Ptolomeo, griego en el Imperio Romano, pintaba el Océano Índico como un mar cerrado, pero ya hemos visto que desde Fra Mauro, por lo menos, desde mediados del siglo XV, ya había quien decía que no, que claro que se podía pasar. Pero aquí dice que no se, lo que quiere decir es que no se puede pasar hacia el otro lado. Pero resulta que este mapa lo pinta Lopo Homem, que es un portugués, ¿vale? De acuerdo, como es un portugués, puede estar atendiendo a las necesidades del rey de Portugal de descorazonar a Castilla, de encontrar el camino. Pero es que también lo pintan los Reinel, que también son portugueses, pero es que los Reinel se pasan a Castilla justo con Magallanes y pintan el siguiente mapa, que es este, que es el famoso mapa de Kunstmann IV, que es una representación de todo el mundo, que también es de la misma fecha, se está datado en 1519, cuando sale la expedición. De hecho, dicen que es uno de los mapas que trajo Magallanes para convencer a Carlos I de que se podía llegar. Y que, sobre todo, a la izquierda del mapa, aquellas islitas que hay allí al fondo, a la izquierda del todo, esos son las Molucas. Y en medio del mapa está la línea de Tordesillas. Entonces este mapa está diciendo, las Molucas están en la demarcación castellana, hay que ir a por ellas. Y entonces todo el mundo dice, es que el objetivo de la expedición de Magallanes era encontrar una ruta. No, el objetivo fundamental de la expedición de Magallanes era determinar que contra lo que decían los portugueses, las Molucas correspondían a Castilla según el Tratado de Tordesillas. La realidad es que al final la geografía ha dictado, mucho tiempo después, ha dictado que no, que estaban en la demarcación portuguesa, pero entonces no lo podían saber, como voy a explicar un poco después. Este lo pintaron los mismos Reinel, que se habían pasado a servir al rey de Castilla. Muy interesante, cosas que quedan sin aclarar, la historia es muy compleja, no podemos saber todo lo que pasó, pero bueno, mapas muy bonitos, muy interesantes. Y otra cosa muy interesante de este mapa, la he mencionado al principio, en este mapa se pinta el Pacífico casi entero, y esto es antes de que lo cruce Magallanes, por lo menos es lo que dice la historia, cosas que todavía sorprenden, ¿no? Y son muy interesantes, porque no, como ven, si bordeamos América del Sur por ahí y encontramos la ruta que encontró Magallanes, ahí todavía queda un camino inmenso hasta las Molucas, y esto se pintó antes de la salida. Bien, seguimos, y entonces aquí vamos a hablar de la ciencia de la navegación. Muy rápidamente, ¿cómo se había llegado a esta posibilidad de cruzar los océanos? Pues porque la humanidad, que navega desde antes que anda casi, es una de las cosas que decimos algunos marinos, que lo que pasa es que los barcos eran de madera y de cuerda, y entonces no ha quedado prácticamente nada. Quedan algunas representaciones prehistóricas en cuevas en las que están pintados barcos antiquísimos. Pero evidentemente la técnica de la navegación pues, ha tenido que ir desarrollándose. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XV? Pues que hubo una explosión de ciencia náutica basada en un esfuerzo gigantesco por la ciencia medieval, que contra lo que nos dicen muchos hoy en día era ciencia y fue la que permitió todo esto, y se basaba en la astronomía, en la cartografía, que ya les he puesto varios ejemplos de cartografía. Esos mapas no eran nada sencillos de pintar, había que tener mucha geometría en la cabeza. Y para poder navegar, ahora vamos a ver que hacía falta mucha astronomía.
Al principio de la Edad Media, digamos, al principio de los tiempos, navegaban de memoria, los navegantes navegaban de memoria y si acaso con derroteros, con libros. Hay quien dice que la Odisea es un derrotero, te vas a encontrar esto, te vas a encontrar lo otro, aquí vas a reconocer esto, tienes que ir para allá, para acá. Escrito en libros, pero eso es el principio. Después los chinos inventan la brújula, a través de los árabes nos llega a nosotros más o menos 1100, 1200 a través de unos y otros, y entonces se empieza ya a precisar la navegación, porque ya no están navegando con vientos como antiguamente, sino que ya están yendo por unas direcciones muy correctas. Eso provoca el desarrollo de la cartografía. Las primeras cartas náuticas son para pintar las costas de tal manera que un rumbo nos lleve de un sitio a otro y para pintar las distancias. Eso sigue siendo todavía bastante pobre porque vas navegando pero no sabes realmente lo que has recorrido, etcétera, etcétera, y sabes la dirección que tienes que seguir, pero no es demasiado. Y entonces empiezan, también en la Baja Edad Media, empiezan ya, basándose en los conocimientos astronómicos y astrológicos de los anteriores, de todos los sabios anteriores, caldeos, egipcios, griegos, romanos, etcétera, etcétera, se empieza ya a desarrollar una astronomía náutica práctica. Y aquí vemos a un caballero utilizando la ballestilla para medir la altura de un astro. La altura de un astro, no me voy a enredar, pero es relativamente sencillo. Cuanto más alto está el Sol cada día, más al sur estamos. Cuanto más bajo está, más al norte. Eso en el hemisferio norte, en el hemisferio sur lo contrario. La estrella polar, lo mismo. La estrella polar tiene la ventaja de que encima nos dice cuál es el norte. Bueno, empiezan a desarrollar instrumentos. El siguiente que desarrollan es el astrolabio. El astrolabio inicialmente era un calculador astronómico. Decía dónde iban a estar las estrellas. Pero al final descubren que poniéndole esa barrita allí pueden utilizarlo para medir la altura de los astros. Y esto es lo que utilizan al principio, es un instrumento muy poco preciso, pero les dice si están más al norte o más al sur. El problema era calcular la latitud. Era calcular la longitud. La latitud a lo largo de la Edad Media van aprendiendo a calcularla y por eso era muy normal navegar este-oeste, porque decían, estamos en esta latitud y queremos llegar. O sea, buscaban la latitud a la que querían llegar y ya sencillamente navegaban hacia el oeste o hacia el este. Eso era muy normal. Pero claro, no sabían, tenían que calcular las distancias. Para saber cuánto se movían en longitud, tenían que calcular las distancias. Pero es que las distancias tampoco las sabían calcular muy bien. Tenían unos relojes muy primitivos y calculaban la distancia. Ojo, les pongo aquí lo que llamamos ahora una corredera de barquilla, que es un instrumento para medir la velocidad muy primitivo, pero que en tiempo de Magallanes todavía no se utilizaba. Esto es de 50, 100 años después. Calculaban la velocidad a ojo y decían, si he estado navegando a esta velocidad, este tiempo, me he desplazado esta distancia. Por eso, continuamente, en vez de hablar de grados de latitud, en aquellos tiempos, hablaban de leguas recorridas. ¿A cuántas leguas está esto de aquí? Colón navegó 700 leguas y encontró las islas. Bien, no tengo mucho más tiempo, así que me paso ya directamente, después de decir que esto costó mucho esfuerzo y mucho estudio en universidades que se crearon en la Edad Media bajo el dominio del catolicismo, del cristianismo, no de cosas más modernas. La ciencia de la construcción naval y de la vela también se desarrolló una barbaridad. En el Mediterráneo la propulsión había sido muchísimas veces a remo, básicamente, fuerza humana, como los romanos, que tenían un imperio basado en la fuerza de los esclavos y de los animales. Pero con la Edad Media, es otra de las cosas que se desarrolla y ahora no se reconoce, se abandona la esclavitud, es una de las grandes ventajas del cristianismo en la Edad Media, no se abandona del todo y luego se recupera, por desgracia. Pero al tener que prescindir de los esclavos, se empieza a utilizar el viento. Hay molinos de viento, hay molinos de agua. En la mar, los barcos empiezan a poner velas mucho más grandes. Los barcos del Mediterráneo tienen unas velas relativamente pequeñas. Y se empiezan a construir barcos como el que tiene en la imagen. Esta es la réplica de la nao Victoria, que tengo que aclarar, que es la que consigue volver en el viaje. Tengo que aclarar que no sabemos realmente cómo era. Tienen una réplica en el Museo Naval que se ha hecho con lo mejor que hemos podido hacer, con nuestros mejores expertos, y han tenido que deducir muchas cosas, porque no tenemos planos de entonces. Los constructores navales, los carpinteros de ribera, construían de cabeza, como hoy construyen los cayucos con los que migrantes vienen desde Senegal. Eso lo hacen unos constructores de cayucos con un hacha y poco más, y tienen las medidas en la cabeza. Es decir, la vela se desarrolla una barbaridad y la construcción de los barcos también se desarrolla una barbaridad, con un esfuerzo científico muy notable. Las maderas había que tratarlas muy bien tratadas. Esto todo es una ciencia que parece que no, ahora lo vemos y nos parece que era una tontería, pero en aquel tiempo fue una ciencia importantísima, que fue la que permitió, junto con las técnicas anteriores que he dicho,
dominar los océanos. Les pongo también otro barco, porque el primero, la Victoria, es un barco de velas cuadras, creo que casi todo el mundo lo sabe, pero lo voy a aclarar. Son velas que permiten aprovechar al máximo el viento favorable, el viento de la popa. Pero no siempre uno quiere ir al sitio donde le lleva el viento. El problema de ir con velas de este tipo es que tienes que esperar a que el viento sea el favorable. Por eso había épocas para navegar, épocas para no navegar, y para ir de aquí a allí había que ir en esta época, que es cuando sopla el viento favorable, para ir allí. Esto era otra ciencia, una ciencia que hoy llamaríamos una ciencia natural, geografía, climatología, que se desarrolló muchísimo. Estos navegantes sabían de vientos lo que hoy no nos podemos ni imaginar. Con una mirada a las nubes, a los pájaros, etcétera, etcétera, decía, mañana va a soplar este viento y esto nos va a permitir esto o lo otro. El barco de la derecha es un barco portugués, y así tenemos a las dos ramas, los castellanos y los portugueses, que dominaban los océanos en ese momento. Es un barco de vela latina, que es más adecuado para navegar hacia el viento. Tenían que escoger, dependiendo de para qué querían el barco, así utilizaban una tecnología u otra. No tengo más tiempo, pero que quede claro que la vela era una ciencia muy, muy, muy precisa. Se ha desarrollado más todavía. Hoy estas velas no se parecen nada a las velas de los barcos actuales, pero bueno, ahí tienen la ciencia de la navegación, tanto de astronómica como de situación, etcétera, etcétera. El gran problema era que no sabían calcular con precisión la longitud, por eso no sabían determinar dónde estaba el lado contrario del meridiano de Tordesillas, y por eso Portugal y Castilla tenían una pelea. Vamos a hablar rápidamente de los protagonistas de la empresa. Ya estamos en las puertas de la navegación de Magallanes. Los intentos anteriores de Castilla han fracasado y entonces, ¿cuál es el primer protagonista para mí de esta historia? El primer protagonista, el más importante, es Carlos I. ¿Cuándo triunfa esta empresa? Pues cuando Carlos I viene de Flandes y se hace cargo del reino, porque se ha muerto Fernando y él se hace cargo del reino. Fernando era regente de Castilla, era rey de Aragón, se muere y él, con su esposa Juana la Loca, se viene y toma posesión. Él no es solo un rey nuevo, joven, con ganas, y algunos dicen que es que necesitaba dinero para que le coronaran emperador. Para mí eso es... Hombre, en parte es verdad, porque él no tenía dinero él por sí mismo, o sea, tenía dinero, pero no tenía el dinero necesario para hacer todas las cosas que quería hacer como gobernante, y se convierte en el gobernante más importante de la cristiandad al heredar, después de ser el señor de Borgoña y estar a punto de heredar el imperio germánico. Encima es el dueño, es el heredero de Castilla y Portugal, y encima se va a casar con una portuguesa. En fin, la familia va a mandar mucho. Pero él viene de los Países Bajos. En los Países Bajos es donde acababan las especias que los portugueses traían por la ruta que habían establecido, llegaban a Lisboa, y de Lisboa, ¿a dónde iban? Iban a Flandes, a Amberes, y de allí se distribuían por toda Europa. Él viene de allí con sus ministros, con sus intereses comerciales, con sus banqueros. Ahora hablaré de ellos. Este, para mí, es el gran factor desencadenante de que lo que antes no había fructificado, fructifica entonces. Siguiente personaje, Magallanes. Magallanes es el que dicen que presenta el proyecto a Castilla. Magallanes se enfada con su rey de Portugal. Dicen que se desnaturaliza. Yo tengo mis serias dudas de que se desnaturaliza de nada, porque en las capitulaciones que firma con el rey, que le manda a descubrir la especiería, el rey le denomina legalmente le denomina siempre como caballero natural del reino de Portugal. Es decir, él sigue siendo natural del reino de Portugal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que él era un noble al servicio del rey de Portugal, se enfada porque no le da un aumento de sueldo, hablando coloquialmente, y decide que va a buscar otro señor. Era normal. Con él, de Portugal a Castilla, de Lisboa a Sevilla, se vienen los dos raineles que he dicho antes, otro cartógrafo importantísimo, Diego Rivero, Lopo Omen incluso también, se vienen varios de su familia, se vienen amigos, y él encima va a casarse a Sevilla con la hija de un portugués que era Barbosa, Diego Barbosa, que era ni más ni menos que el alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla. Era portugués, no pasaba nada, era lo normal. Ya he dicho antes que esa era la situación normal entre Castilla y Portugal. ¿Tenían dos reyes? Sí. ¿Y qué? Y cuando se muere Isabel la Católica, Fernando se tiene que volver a su reino, porque los castellanos le dicen, tú vete, que nuestro rey es Felipe el Hermoso. Es decir, había reinos, claro que sí, pero no había los países que hoy conocemos. Eran cosas distintas. Una vez más, hay que interpretar la realidad con los ojos de entonces. El caso es que Magallanes se viene.
con un conocimiento, porque él ha estado en India, ha estado en Malaca, conoce todo aquello bastante bien, conoce mucha gente, pero además está en contacto con gente que sabe mucho más que él. Él básicamente es un militar, es un capitán, y él decide que no quiere seguir sirviendo al rey de Portugal, le pide licencia, se marcha y se va a Castilla. El siguiente personaje, no hay tiempo para más, el siguiente personaje es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano empieza la empresa como un marino, podemos decir mercante. Su cargo era maestre de una de las naos. El maestre está por debajo del capitán, está a la altura del piloto, y él es un especialista en navegar, es el que es el verdadero marino. Pero no tiene categoría de mando, no puede impartir justicia, no puede ordenar combates. Pero acaba por una serie de circunstancias y por una serie de virtudes personales, acaba siendo el que resiste y el que triunfa, el que acaba rematando la empresa. Me ha salido ya a la derecha, sin querer, el obispo Fonseca. El obispo Fonseca era el ministro de ultramar, digamos, y es el que se convence de que la idea es buena. Conseguir encontrar el paso que no había conseguido encontrar Solís y llegar hasta las Molucas, que se podría llegar y que estaban en la demarcación castellana. Ese era el mensaje. Majestad, que las islas de la Especiería son suyas por el Tratado de Tordesillas, que el rey Manuel no tiene razón. El siguiente personaje importante para mí es el menos interpretado, que es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro se había pasado 20 años, era burgalés, se había pasado 20 años traficando con especias en Lisboa. Y para mí, cuando llega Carlos I y se hace cargo del reino y viene de Flandes, Cristóbal de Haro tenía familia, hermanos, primos en Flandes, y estaba conectado ¿con quién? Pues con el último personaje, los grandes banqueros, los Pflüger. Para mí, los Pflüger son los que finalmente, los Pflüger, los Welser, todos estos banqueros germanos que tenían dinero, eran los que estaban distribuyéndolas, eran los que gobernaban en Europa el tráfico de mercancías, sacaban dinero, ponían capital, eran capitalistas, es el principio del capitalismo, y este conjunto de personas son las que, donde antes Castilla había fracasado, consiguen llevarlo adelante con conocimientos portugueses, claro. Los portugueses son los primeros que se habían empezado a dar cuenta de que las Molucas estaban tan lejos de Portugal por el que ellos seguían que muy posiblemente se habían pasado de lado. Y toda esta gente que viene con Magallanes, los Falero, todos los Barbosa, etcétera, etcétera, son los que aportan esta idea, y Cristóbal de Haro, que encima era castellano, también se cansa del rey de Portugal, que no le gusta cómo le trata, y decide cambiar de señor. Y Carlos I se encuentra con una oportunidad de oro con todos estos recursos. Bien, pasamos al viaje. Una vez que ya tenemos todas estas herramientas, se produce el viaje. Como creo que todos ustedes están bastante familiarizados con muchos detalles, me voy a limitar a decir que salen de Sevilla y tardan 3 años en volver a Sevilla. Pasan por Sanlúcar, por supuesto. La salida al océano es en Sanlúcar, la llegada desde el océano es en Sanlúcar, pero el principio y el fin es en Sevilla. Aquí les hago una llamada a lo que dije antes. Lo que repartieron en Tordesillas fueron las costas, las islas, las tierras. Los mares eran libres. Si los mares no hubieran sido libres, si el mar portugués hubiera sido de Portugal y Castilla no hubiera podido navegar, los castellanos no podían salir, ni siquiera salir al mar. Y por supuesto no podían volver de América, porque tenían que entrar por la zona de Portugal. Y viceversa, los portugueses podían navegar por aguas. Lo que no podían hacer era entrar en las tierras, y menos aún comerciar. Podían entrar de arribada pidiendo socorro. Mejor demostración que el hecho de que Elcano a la vuelta, como ya todos han oído, entra en Cabo Verde y en principio no le dicen nada, es señal de que claro que los castellanos podían navegar por aguas portuguesas, e incluso, si era por hacer agua, podían entrar en puertos portugueses. Y por supuesto que los castellanos, cuando encontraban portugueses navegando por el Caribe tratando de hacer negocio, también los apresaban. Bueno, el motín de San Julián, todo el mundo habla de él. Yo suelo decir, para resumir, no podemos entrar en muchos detalles, que bueno, que era un lance bastante común en este tipo de empresas. Y se interpreta como que eran españoles y portugueses que se llevaban mal. No, primero porque españoles eran todos, si acaso castellanos y portugueses. Pero es que además el que consigue eliminar el motín contra Magallanes es precisamente el que luego acaba siendo el jefe en la última fase de la empresa, que es Gómez de Espinosa, que es el alguacil de la Trinidad, del barco insignia, que es el que degüella, o con unos soldados que van con él, degüellan al capitán que más se alza contra Magallanes. Es decir, para mí es un típico problema de mando, es un típico problema de desconfianza. No cabe duda de que, bueno, hombre, venían de Portugal, ahí había rencillas. El Pacífico lo cruzan, es una navegación larguísima, penosísima. Todos han oído hablar de que se comían
se pagaban una millonada por una rata que cogían y se comían los cueros. Efectivamente fue una navegación penosísima. Llegan a Filipinas, es una de las cosas muy interesantes, no hay tiempo para entrar, pero ¿por qué Magallanes sube en latitud, sabiendo la latitud que tenían las Molucas? Porque lo sabía, no sabía quizá la longitud, pero la latitud se lo había. Y sin embargo, ahí ven que en la navegación él sube más al norte, en vez de llegar a las Molucas, que están aquí, las Molucas están aquí, vaya, ahí. Él viene más al norte. ¿Por qué lo hace? Hay todo tipo de conjeturas, es un tema muy interesante, pero el caso es que él llega a Filipinas y Magallanes muere en Filipinas, en lo que no debía de haberle fallado. Comete un error táctico de militar, se mete en una batalla que la pierde, y no solo la pierde, sino que los enemigos, que eran los indígenas, pues lo matan. Y como ya estamos muy cortitos de tiempo, no entro en más detalles del viaje en sí, penosísimo, una hazaña enorme, basada en toda la ciencia que he explicado, basada en la situación geoestratégica que he explicado. Y bueno, ahora ya nos concentramos en Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, que fue el que consiguió terminar encontrando una ruta practicable lejos de las costas dominadas por los portugueses en Asia, recibe un premio, entre los que recibe de Carlos I, que queda muy bien, muy satisfecho del resultado, le concede este lema. Este bronce está en un barco, que es un barco de la Armada Española, que es con el que la Armada Española honra a la memoria de Juan Sebastián Elcano. El muy conocido Juan Sebastián Elcano, el barco que todos los marinos de España llevamos clavado auténticamente en nuestro corazón, el que nos ha enseñado lo que es la mar de verdad y por el que amamos a nuestra Armada, a nuestra Marina y a nuestra historia, porque para eso lleva el nombre del primer hombre que dio la vuelta al mundo. El rey, es verdad, no le hizo demasiado caso, pero bueno, él tiene la gloria de haber sido el primer hombre que dio la vuelta al mundo. Lo dio por razones, bueno, circunstanciales, no estaba previsto, no era la idea. Había que volver por el mismo camino, pero, insisto, no porque no se pudiera navegar por aguas portuguesas, sino porque si las Molucas estaban en el lado castellano, el camino más corto era por el lado castellano. Nada más. Bien, algunos comparan, y hacen bien, la primera vuelta al mundo con la aventura espacial y la llegada del hombre a la Luna. Se puede decir que, en comparación, el viaje a la Luna estaba requete medido, fueron 4 días básicamente, se hicieron 50 ensayos. Esta foto que les pongo es un ensayo, es el lanzamiento de un cohete para ensayo, y básicamente había bastante menos riesgo. Sí, había riesgo, por supuesto. Así que muchos dicen, y yo creo que tienen razón, que esta empresa, que la circunnavegación, es incluso más importante en la historia de la humanidad que la llegada del hombre a la Luna, o la llegada del Apolo a la Luna. Y yo hago una observación que para mí es más importante. La vuelta al mundo fue un hecho de verdad. Abrió el mundo, y lo voy a terminar de explicar ahora. Terminó de completar el dominio del mundo. Y desde entonces no hemos dejado de circunnavegar la Tierra y abrazarla. El viaje a la Luna fue una empresa sustancialmente propagandística. No tenía un verdadero objetivo científico, ni comercial, ni nada. Está reconocido hoy en día que fue un empeño de los americanos por ganar una batalla propagandística. No tiene nada que ver con lo que fue la vuelta al mundo. Al final, ¿qué es lo que demuestra, sobre todo, de todas las ventajas, de todas las cosas que se ganaron en conocimiento? Para mí, el mayor conocimiento que se ganó de la primera vuelta al mundo fue que todas las costas están rodeadas por unos océanos que están conectados entre sí y que, por lo tanto, son navegables. Y que, por lo tanto, básicamente, desde cualquier costa de la Tierra se puede llegar navegando a cualquier otra. El equivalente, les pongo ahí el símbolo de la Internet, en comunicaciones es el equivalente a la Internet que nos interconecta a todos hoy de la manera que todos ustedes conocen. Y ya terminando, ¿qué se tuvo que saber para hacer esto? Lo he dicho antes unas cuantas veces, conocer los vientos. En el Océano Atlántico Norte, los vientos y las corrientes siguen ese esquema general. En el Atlántico Sur es el contrario. Por eso las rutas de los castellanos para ir al Caribe son esos, los de Colón y los de todos los demás. Y por eso las rutas de los portugueses, conviene saberlo, los portugueses no iban costeando África como muchos dicen. Los portugueses se abrían para coger esos mismos vientos en el sur de la manera que correspondía. Probablemente por eso descubrieron Brasil, probablemente antes de 1500, y probablemente por eso no lo contaron, porque lo querían guardar como un secreto. Y por eso se llama Brasil, porque Brasil era una India, era una isla en el medievo, y por eso le pusieron el nombre a unas costas que ellos pensaron que solo era una isla. A la vuelta, sí. Y esa vuelta de los portugueses desde el Cabo de las Tormentas, del Cabo de una Esperanza, es la ruta que sigue Elcano.
El Cano sigue la ruta de los portugueses. Y cuando llega aquí arriba, tiene que abrirse, no puede venir por las Canarias, como dicen algunos. No, es que se apartó de las Canarias porque tenía miedo de que le cogieran los portugueses. No, se abrió porque no tenía más remedio, porque los vientos lo mandan. Bueno, pues lo mismo pasa, todo esto lo sabía perfectamente, lo supieron todos los portugueses y los castellanos para llegar a América y para ir a la India, pero lo mismo pasaba en el Pacífico. Había que saber los vientos. Hoy sabemos perfectamente cómo son los vientos dominantes del Pacífico. Y sabemos que, en realidad, Magallanes, porque lo sabía o porque tuvo suerte, siguió una ruta muy favorable al viento. He explicado antes las velas, cuadras, etcétera, etcétera. El problema era que, como habían venido con vientos favorables, y no tenían ninguna seguridad de que iban a poder volver porque habían tenido siempre viento de cola. ¿Cómo vamos a volver ahora siempre con el viento de cara? Por eso probablemente Juan Sebastián Elcano escoge una ruta que dice, por aquí no vamos a ser capaces. Pasa bastante tiempo, pasan 40 años, hasta que se establece ya la ruta, ya dejan de navegar por el Cabo de Buena Esperanza, por el Estrecho de Magallanes, porque es demasiado difícil, y Castilla establece una ruta directa desde Acapulco hasta Manila, el famoso Galeón de Manila, pero faltaba la vuelta. La vuelta la encuentran por el norte, de forma parecida en el Atlántico, la encuentra un señor, pariente paisano de Juan Sebastián Elcano, que navega con él en el viaje en el que muere Elcano, que es el siguiente viaje que se lanza para llegar a las Molucas, 3 años después de haber vuelto, que es Urdaneta. Urdaneta descubre el tornaviaje unos 40 años después, cuando ya Legazpi conquista las Filipinas. Esto es para decir que el remate de la gran empresa, que fue que los castellanos llegaran al extremo de Asia y pusieran un pie allí, que fue el de las Filipinas, no se completa con Magallanes ni con Elcano, se completa con Urdaneta. Y ya para terminar, esto es, bueno, esta la voy a pasar para no entretenernos, pero este es el producto final. El producto final de la empresa de Colón, de Magallanes, de Elcano, de Urdaneta, es lo que yo llamo el abrazo del mundo. Estas son las rutas marítimas que establecen los castellanos y los portugueses. Ya les he dicho antes que para mí entonces eran todos españoles, cada uno con su reino. Estas son las rutas marítimas que establecen esos dos reinos que eran España. Abrazan el mundo entero y establecen unas rutas comerciales que, basándose en toda esa tecnología, en todos esos empeños, en todas esas heroicidades, consiguen por primera vez que la humanidad, con esta gente, abrace el mundo. Y ya desde entonces nunca más se soltó. No es como lo de la Luna, que no hemos vuelto. Desde entonces no se soltó. Ahí tienen en amarillo los descubrimientos castellanos, en verde los portugueses y las rutas también, las rojas, etcétera, etcétera. El mundo entero. Y con esto y un bizcocho termino diciéndoles que enfrente tienen ustedes el Ayuntamiento de Madrid, en donde tienen ustedes representados en unos relieves ahí, tienen ahí a Magallanes, a Colón, a Balboa, a Elcano, a Pizarro y a Cortés. Casi nadie lo sabe, pero ya hace mucho tiempo que reconocemos no solo a Elcano, sino a Magallanes, etcétera, etcétera, y ahí están representados. Creo que se lo merecen perfectamente. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.